Hola, ¿cómo estás? Hombre, bueno. Chicos, buenos días. Bueno, ya esperamos los 10 minuticos habituales, entonces vamos a dar comienzo a la clase. Bueno, antes de comenzar la clase, estaba yo conversando ayer con el otro curso de expresión, porque en términos generales, y hablando con el coordinador de voce del programa, pues, de la asignatura como tal, comenta que algunos de ustedes, en términos generales, no estamos hablando de ese grupo, sino de todos los estudiantes del curso de expresión gráfica, conversaban que si bien estaba el tema de las evaluaciones utilizando la virtual,
sería interesante manejar otro tipo de evaluaciones. Entonces, ayer yo estaba conversando con los chicos y les pareció que podría ser interesante que hiciéramos un trabajo para reemplazar la última evaluación que tenemos en este curso, que sería la semana entrante, ¿cierto? Entonces, se me ocurre de repente que el trabajo se lo estaría yo entregando a ustedes el próximo viernes, este viernes que viene, para entregar el otro viernes. O sea, sería un trabajo. No sería un trabajo individual, sería un trabajo en equipos y sería el equivalente a la nota del otro 20% que tenemos pendiente. Recuerden que ya tenemos una nota del 15, dos notas del 20, nos hace falta una nota del 20 y tenemos el examen final. Entonces podríamos manejarlo de esa forma. Si bien de pronto ustedes no lo conversaron al respecto de este cambio de evaluación, porque los chicos de ayer me decían lo mismo, que ellos pues no tenían ningún tipo de inconveniente con ese modelo de evaluación, tampoco estuvieron en desacuerdo que revisáramos la posibilidad de hacer esa actividad evaluativa de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, si ustedes están de acuerdo, me parece que como para unificar de todas maneras es una decisión que la tome únicamente con mis cursos, sino que la idea es tomarla todos los profesores, porque ya saben ustedes que el modelo de trabajo de esa asignatura es que todos los profesores hacen lo mismo todas las clases. Y por eso en ocasiones yo tengo que o avanzar rápidamente para alcanzar a los otros profesores o esperar a que los otros profesores avancen para llegar a estar nivelados. Motivo por el cual al final no les dejé el taller a ustedes del día viernes, porque el viernes antes de Semana Santa, porque justamente los profesores todavía estaban terminando de trabajar el tema que nosotros ya habíamos terminado, que era el descargo, ¿vale? Entonces hicieron algunos otros ejercicios, nosotros ya con ustedes hicimos algunos ejercicios, entonces no vi la necesidad de ponerles el taller, sino que ya lo liberé para la semana. ¿Listo? Pero entonces el día de hoy vamos a manejar dos temas que todavía no hacen falta y dos temas que son bien importantes, que siguen sumando a la necesidad de interpretación de información. Hay dos tipos de diagramas, uno de ellos es el diagrama de radar y el otro el diagrama radial. No son lo mismo, ¿vale? Entonces para que tengan mucho cuidado de no irlos a confundir, que es radar o radial, no, es radar y radial. Y tienen unas aplicaciones algo diferentes. Entonces, vamos a empezar con el diagrama tipo radar, ¿vale? Entonces es un diagrama que cuando ustedes lo ven va a parecer como una especie de telaraña. Esta telaraña se debe a que tiene diferentes ejes bajo los cuales nosotros podemos evaluar diferentes variables en función de un mismo grupo de información, ¿vale? Yo creo que no sé, en términos generales, yo creo que nosotros aquí en algún momento hemos jugado videojuegos de esos de primera persona, que cuando nosotros escogemos el personaje, nos dice que es bueno apuntando, pero que también es bueno manejando de pronto algún tipo de armas y que tiene muy buena resistencia. Y les aparece a ustedes un diagrama donde aparecen como diferentes puntos en el mismo diagrama diciendo qué tan bueno es, y que si ustedes traslapan esa información a otro jugador o a otro personaje, les aparece de pronto diferente, ¿cierto? Y ustedes visualmente dicen, venga, yo prefiero ese que completa toda la matriz y ese es más potente, ¿cierto? Entonces eso es un diagrama de radar y nos permite tener en cuenta para ese mismo sujeto, en el ejemplo que yo les di a ustedes, o para ese mismo conjunto de información, el análisis de diferentes variables en diferentes vértices. Vamos a tener diferentes ejes bajo los cuales nosotros vamos a generar esa visualización. Aquí hay una particularidad y es que siempre parte de un eje central o de un punto central, ¿vale? Y de ahí se ramifica. Bueno, nos permite representar información, como les digo, o sea, de ese mismo conjunto de información, o por ejemplo, podríamos caracterizar a Colombia en función de su matriz energética, sus impactos ambientales, su capacidad financiera,
no sé, por ejemplo, nivel de pobreza. Todo eso lo podríamos analizar considerando la misma, llamarlo así, estandarización de unidades que nos permita a nosotros también generar un nivel comparativo con otro país, por ejemplo en el caso de Colombia. Si nosotros no tenemos esa estandarización o homogenización de los datos, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a generar ese nivel comparativo. Por tal razón, ya saben ustedes que la mejor manera de generar esa comparación es utilizando esas unidades de porcentaje, ¿cierto? Tenemos en cuenta un valor total. En el caso, por ejemplo, del contexto nacional, podríamos utilizar el PIB, y a partir del PIB podemos hacer análisis de relación para homogeneizar la información. También nos permite hacer análisis comparativos. Como les decía a ustedes, podemos tener un escenario de demogeográfico, es Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, o podríamos tener también el tema de los caracteres o personajes, como ya había comentado yo, a nivel de videojuegos. ¿Qué nos permite ver? ¿Qué puntos son fuertes? ¿Qué puntos son débiles? ¿Cierto? Si hay un punto fuerte es de reconocer que algo estamos haciendo bien en ese conjunto de información. Si hay algo que está mal, ahí es donde nosotros tenemos que mirar quién lo está haciendo bien, ahí es donde viene el análisis comparativo, y por ende podríamos tomar acciones a partir de la visualización de información para generar quizás de pronto algunas estrategias que nos permitan convertir esos puntos débiles en algunos puntos fuertes, ¿vale? Todo eso a partir de la visualización de la información. Ojo, seguimos trabajando en lo que es el Data Analytics y a partir de la visualización, por eso es que esta asignatura se llama expresión. ¿Listo? Ya vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan de pronto una idea un poco más cercana de toda esta historia que les estoy contando. Aquí hay algunos elementos que me pareció interesante que compartirles con ustedes. Análisis de rendimiento, entonces cómo podemos comparar diferentes rendimientos frente a diferentes dimensiones de un mismo producto. Tenemos también información respecto a encuestas, entonces por ejemplo características demográficas, a nivel de estratificación social, a nivel de capacidad económica, entre otros. Análisis financieros, y ahí es donde ustedes los financieros pueden utilizar los KPIs, que son los Key Performance Indicators. Ya ustedes tienen una matriz de esos indicadores que pueden utilizar y pueden colocar. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esos KPIs. Y tenemos ya finalmente el tema de cómo podemos comparar diferentes servicios a nivel de características. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un computador, entonces que tiene tanta RAM, tiene tanta capacidad de procesamiento, tiene tanta la tarjeta de video, entre otros, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que sería ese diagrama de radar, ojo, de radar no radial. Recuerden el radar y hagan de pronto un análisis relacional, que el radar parece como cuando nosotros vemos los aviones, ¿cierto? Que hay como una dispersión de esas ondas. Ese es el diagrama de radar. Entonces aquí estamos viendo una comparación de portafolios de inversión. Entonces fíjense que para 3 diferentes portafolios, entonces esos Key Performance tendríamos el retorno de la inversión, la volatilidad, la liquidez, diversificación, eficiencia de los impuestos y costos, considerando que por ejemplo aquí para el portafolio A tiene una capacidad mucho más diversificada con un retorno muy bueno en la inversión, un costo relativamente importante, pero fíjense que podríamos revisar el tema de la volatilidad, y eso es muy cierto. Ustedes, aquellos de que se han empezado a trabajar con la bolsa de valores y que les gusta, no necesariamente tienen que ser financieros, pero ustedes se dan cuenta que a mayor capacidad de ganancia en una inversión, en un portafolio de inversión, la volatilidad también se hace un punto bien interesante a considerar, porque los riesgos son mayores, ¿cierto? Entonces, para que se considere, y aquí estamos viendo eso representado. Fíjense que nosotros estamos haciendo una comparación de 0 a 100, considerando que todos estos portafolios tienen un mismo peso para poderse comparar. Aquí vemos otro
diagrama. Fíjense que lo interesante de estos diagramas de radar es que nos permiten tener una matriz extremadamente amplia de variables. Entonces allí es donde nosotros empezamos a jugar, que por ejemplo aquí tendríamos 2, 4, 6, son 7, un heptágono, o sea, tendrían 7 variables que se podrían analizar. Y fíjense, este ya es obviamente un diagrama mucho más complejo. Fíjense que no es que tengamos un límite de evaluación de las variables, sino que aquí podemos inclusive tener muchas más. Aquí se hace una comparación de autopartes considerando cuál es la empresa principal o la líder mundial y cómo una compañía se hace un nivel comparativo entre el 2007 y el 2010 y cómo se acerca a ese horizonte que quisiera llegar a ser como la empresa líder de venta de autopartes, ¿cierto? Entonces, chicos, aquí hay una particularidad que quiero que consideren, y es que con este tipo de diagramas de radar, a medida de que nosotros tenemos muchos conjuntos de información, es decir, compañía A, compañía B, compañía C, está bien que nosotros hagamos un nivel comparativo de 3, máximo 5, ¿cierto? Porque lo vamos a alcanzar a ver muy bien. Pero si nosotros hacemos un nivel comparativo de 195 países y metemos todo en un diagrama de radar, no vamos a ver absolutamente nada, ¿vale? Entonces también tiene sus limitaciones. No quiere decir que no se pueda hacer. Lo que tenemos que hacer es montar diagramas individuales y posteriormente podríamos hacer comparación de grupos para tener ya pues unos elementos mucho más claros y visuales. Bueno, preguntas ahí, chicos. Yo creo que todos ustedes han visto este tipo de diagramas, son diagramas algo sofisticados, chévere que pudiésemos aprender a manejarlos, y yo creo que no es un diagrama habitual que nosotros manejamos en Excel, ¿cierto? Nosotros en Excel siempre manejamos o solíamos manejar el diagrama de barras, quizás un diagrama circular, pero de allí no pasamos, entonces aquí estamos aprendiendo algunas otras cosas. Luego tenemos los diagramas radiales. Ese tema radial no quiere decir que tenga que ver con telecomunicaciones, ni que le parezca, ¿cierto? Sino que el diagrama radial está asociado a una circunferencia, es como un diagrama de torta, ¿cierto? Pero la diferencia de ese diagrama de tortas con el diagrama radial es que aquí vamos a manejar un diagrama más como tipo dona, que en la parte central va a tener una apertura. Y también vamos a manejar un porcentaje total, un 100%, y vamos a mirar esa fracción de cada uno de los elementos que nosotros tenemos ahí, que representa en su totalidad, ¿vale? Para eso también vamos a hacer unos ejercicios y nos va a permitir ver cuál es la influencia de cada una de esas variables frente a ese grupo de información. Entonces, ¿nos permite hacer una representación de información? Sí, porque nosotros vamos a coger cada una de esas variables y las vamos a comparar entre sí considerando el 100% de lo que representa esa variable, y nos permite hacer comparaciones de información, al igual que el otro diagrama también, sino que aquí lo vamos a ver es a través de una variable cómo se comporta frente a otras, pero uniéndolas de una manera radial. Chicos, entonces, para aterrizar un poco esos conceptos, vamos a hacer, realmente tenía preparado 3 ejercicios. Los chicos de ayer se quejaron, ¿por qué 3? ¿Por qué no 2? Que semana de Pascua, que el Papa, como le dice mi hermana a mis chiquis, se quejaron más que canasta de pollos. Entonces vamos a hacer únicamente 2 ejercicios. Los 2 ejercicios que están establecidos en la plataforma de Ubir, pues ahí en el archivo que van a tener que descargar. Es un archivo relativamente simple, ¿vale? Pero de todas maneras lo que yo espero de ustedes es que procedan con un muy buen análisis. Chicos, la tarea del día de hoy ya está en la plataforma de Ubir para que suban ese ejercicio, ¿vale? Ya recuerden que todo siempre le tienen que subir.
Entonces, chicos, vamos a comenzar. Entonces, ese es el primer ejercicio de 2 ejercicios que van a tener que hacer. Hay un tercer ejercicio que es voluntario. Si lo quieren hacer, el camino largo y desquite, ¿sí o qué? El profe, vean que yo me motivé, algo. En fin, ya ustedes saben cómo funciona. Análisis comparativo del consumo energético doméstico. A partir de los datos proporcionados para 5 hogares distintos, realiza lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar primero con ¿qué tipo de diagrama el que nosotros vemos allá? Radial. Muy bien. Entonces, utiliza Excel para construir un gráfico de anillos doble para cada hogar. Chicos, no sé, la verdad desconozco el por qué el etiquetado no está funcionando. Funciona en ocasiones, no funciona. Entonces, no vamos a hacer doble anillo, sino que vamos a manejar anillos independientes por cada una de las variables y ya vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Les voy a explicar cómo montar el doble anillo, pero cuando nosotros le colocamos los nombres de categorías, simplemente no está funcionando. Entonces, hasta tanto no solucione ese inconveniente, lo vamos a manejar con anillos individuales. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a montar. Este ejercicio, chicos, lo voy a montar yo, para que ustedes se den cuenta cómo es que se monta el ejercicio, pero ya ustedes continúan con lo que hace falta, ¿vale? Posteriormente debemos considerar que hay una distribución de fuentes de energía en el hogar. Entonces tenemos electricidad natural y energía solar, y en el anillo exterior mostrará los usos de consumo energético, iluminación, refrigeración, cocina, calefacción y otros. A medida de escribir este tipo de diagrama, nosotros podemos combinar información para que podamos hacer un análisis mucho más cercano, ¿cierto? No tener una información aquí y allá, pero como les digo, hay una forma que no es la forma ideal que se puede hacer, bastante ortodoxa, pero bueno, ya les voy a explicar. Entonces, compara los gráficos entre sí, de cada uno de los hogares, y responde cuál hogar muestra mayor dependencia de gas natural y cuál del sistema solar, qué patrón común encuentra entre el uso energético de la cocina o calefacción, qué hogar tiene una distribución más equilibrada entre diferentes usos, y qué recomendaciones podrías hacer a cada hogar para mejorar su eficiencia energética o reducir su impacto ambiental. Chicos, esto de aquí no es propio de un ingeniero de energía ni de un ingeniero electricista. Eso es sentido común. O sea, hay electrodomésticos que consumen menos energía. Yo creo que todos ustedes saben que una plancha de esas viejas de resistencia eléctrica consume mucho más que una plancha a vapor. Entonces, la idea es que hagan un análisis de lo que ustedes conocen desde el conocimiento general. Y posteriormente, con base en el análisis, redactan una conclusión técnica. O sea, yo ya esperaría que ustedes hicieran un trabajo mucho más profesional frente a la redacción, no simplemente de que veo aquí, veo allá, no, sino que ustedes ya hagan una conclusión sobre las diferencias de consumo entre hogares y la importancia de diversificar fuentes y optimizar usos energéticos. Chicos, si hacen clic en el diagrama que está ahí, van a descargar un archivo que tiene en la parte de abajo 2 tabs o pestañas. Una dice ejercicio 1, la otra dice ejercicio 2. Entonces ahí tenemos los 2 ejercicios. Simplemente hice eso para optimizar con ustedes el tema de no cargar un archivo y después otro archivo, sino que ya tengan toda la información en un único archivo. ¿Listo? Entonces aquí ven ejercicio 1 y ejercicio 2. Chicos, y para el ejercicio 2, entonces vamos a generar un gráfico de radar, ¿cierto? En Excel, para cada uno de los 5 hogares, incluyendo cada una de las zonas indicadas en el ejercicio. Compara los perfiles energéticos de los hogares, qué hogar tiene el consumo más equilibrado entre zonas, cuál concentra el mayor consumo en la cocina y qué patrones comunes puedes observar entre los hogares. Y deben proponer 2 estrategias de eficiencia energética específicas para las zonas de mayor consumo. Si por ejemplo ustedes ven que la cocina es una zona de alto consumo para un hogar, ¿qué estrategias de eficiencia energética ustedes podrían proponer? Quizás estén utilizando un horno eléctrico, entonces
ustedes pueden llegar y decir que se debe hacer una reconversión tecnológica del consumo. Se puede colocar como hipótesis que están utilizando un horno eléctrico, cambiarlo por un horno a gas se vuelve más eficiente y más económico. ¿Listo? Por el tema de inercia térmica. Por ejemplo, un lavavajillas eléctrico también consume más energía, una cafetera, etcétera, etcétera. Entonces es de revisar, y esa es una de las estrategias que yo quiero que ustedes propongan. Y finalmente estaba este ejercicio de acá, que, como les digo, es algo... Distribución de los gases en el hogar. Objetivo: crear un diagrama que muestre cómo se distribuyen los gases mensuales en diferentes categorías: alimentación, transporte, entretenimiento, educación. Para la actividad de recoger datos sobre sus propios gastos mensuales y deben comparar cuál es el área de mayor gasto y discutir sobre cómo se podría optimizar o reducir el consumo en ciertas áreas. Ese era el tercer ejercicio, pero como les digo, lo coloco de carácter voluntario y que lo quiera hacer. See you later on. El que no lo quiera hacer, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, chicos, yo creo que ya cada uno de ustedes bajó el archivito de Excel, que es el que nosotros tenemos aquí en pantalla, ¿sí o qué? Ya todos ustedes están ahí, chicos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Para ese ejercicio, ¿qué tipo de diagrama necesitamos hacer? El radial, muy bien. Entonces, como nosotros tenemos básicamente dos categorías en este diagrama, una de ellas es fuentes de energía y la otra es usos, ¿cierto? Fuentes consideramos con la fuente de energía que estamos alimentando el hogar, si es electricidad, si es gas natural o si es solar, y desde el punto de vista de usos, qué porcentaje se está yendo para iluminación, qué porcentaje para refrigeración, qué porcentaje para cocina, qué porcentaje para calefacción y cuánto representa otros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Construir el primer anillo de la información. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo vamos a construir los dos anillos y les voy a mostrar cuál es el inconveniente que yo estoy teniendo, pero entonces les voy a sacar una alternativa muy ortodoxa de solucionar, porque no he encontrado la forma de poder lograr eso. Cogemos la información del hogar número 1, que serían las celdas C4 a E4, y nos vamos a donde dice insertar, y nos vamos a este diagrama de acá, circular, que ya conocíamos nosotros de torta, y nos vamos aquí abajo donde dice más gráficos circulares. Y nos venimos a este diagrama del fondo, que se llama anillos, y hacemos clic. ¿Listo? Y le damos a dar a aceptar. Entonces tenemos nuestro primer diagrama. ¿Vale? Eso que nosotros tenemos aquí abajo lo podemos borrar por el momento, no necesitamos para nada por el momento. Nos vamos y seleccionamos el gráfico, le damos botón derecho y le damos seleccionar datos. Aquí donde dice series, la verdad podemos aquí hacer una primera corrección y le colocamos en lugar de serie, le vamos a colocar fuente. Y de una vez, esa serie de información nos queda de una vez vinculada como fuente, ¿cierto? Y aquí me aparece 1, 2 y 3. ¿Sí o qué? Entonces aquí es donde está la situación, no sé si es el formateo de la celda, no sé qué es lo que pueda estar pasando. Si nosotros le damos editar, ojo, aquí, en etiqueta de eje horizontal, le damos editar, nosotros podemos seleccionar estas tres de arriba, que son electricidad, gas natural y solar, y le damos a aceptar. ¿Cierto? Y hasta el momento le vamos a dar a aceptar. Y tenemos listo la primera parte de nuestro diagrama.
seleccionamos nuevamente nuestro diagrama, le damos aquí el más y le vamos a dar etiqueta de datos. No me preocupen todavía, no vamos a parametrizar nada todavía. Y nos aparecen aquí unos numeritos, ¿sí o qué? Hacemos clic sobre los números, botón derecho, formato de etiqueta de datos, y aquí venimos y presionamos porcentaje, quitamos valor y le colocamos un nombre de categoría. Y ya nosotros aquí sabemos que esto es solar, que esto es gas natural y que esto es electricidad. ¿Listo? Pero fíjense que aquí hay una situación. ¿Sí se dan cuenta que solar no tiene el bastoncito? Pero si nosotros lo movemos para acá, sí tenemos bastoncito. Son algunos box que tiene Excel ahí, porque Excel no es el programa número 1 para la graficación. Ustedes se van a dar cuenta que cuando trabajemos con un programa como Power BI, o sea, ya es otro nivel de graficación. Pero por el momento aquí estamos solucionando eso. ¿Listo? Entonces esa es la distribución que nosotros tenemos para el primer hogar a nivel de fuentes de energía. Pero yo en el enunciado del ejercicio les digo a ustedes que lo hiciéramos con doble anillo. ¿Cierto? ¿Cómo agregamos el doble anillo? Lo venimos nuevamente y clicamos sobre el gráfico, seleccionamos datos y nos vuelve a aparecer esto de acá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tener que hacer es que le vamos a decir agregar. Nombre de la serie. Uso. ¿Todos están conmigo? No hay alguien que esté conmigo. Y luego aquí en valores de la serie le vamos a hacer clic. Y vamos a completar desde iluminación hasta otros. Porque esa es la información que me hace falta, ¿sí o qué? Y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí, en donde está editar, vamos a seleccionar. Fíjense, vamos a otra vez. Estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a dar editar. Y seleccionamos en la parte de arriba los rótulos de ese eje, ¿cierto? Que serían cada uno de estos elementos que tenemos ahí. Le vamos a dar a aceptar. Y ya quedamos con la rotulación. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Listo? Entonces, ya para colocar los rótulos en la parte exterior, que aquí es donde está el problemita. ¿Se acuerdan que antes aquí decía electricidad, gas natural, y etcétera, etcétera? Fíjense que nos cambió eso, ¿sí? Y si nosotros venimos acá y le decimos seleccionar datos, fíjense que fuente quedó con eso y uso también quedó con eso. O sea, aquí no está generando la discriminación. No sé qué puede estar pasando. Él debe estar respetando cada una de las series. Pero ya les voy a dar una forma de solucionar eso. Seleccionamos entonces, fíjense que el anillo interno es 1, 2 y 3, que son electricidad, gas natural y solar, ¿está bien? Seleccionamos el anillo exterior y procedemos a hacer exactamente lo mismo. Le damos más, etiquetas de datos, nos salimos, seleccionamos los datos, botón derecho, formato de etiquetas, cliqueamos en porcentaje, descliqueamos valor, cliqueamos el nombre de la categoría. Y empezamos aquí a acomodar la información para que se vea ya un poquito más estético, un poquito más bonito. ¿Será que podrías repetir eso? Sí, claro. ¿Qué parte te quedaste bien? Para el de las etiquetas. Es lo mismo que hicimos en la primera ocasión. Seleccionamos el anillo exterior, le damos aquí clic en más,
le damos en etiquetas de valor. Una vez ya tengamos las etiquetas de valor, seleccionamos la etiqueta o el numerito que aparece ahí, botón derecho, formato de etiquetas de datos, nos aparece este cuadro de diálogo, cliqueamos porcentaje, descliqueamos valor y agregamos nombre de categoría. Pero fíjense que la categoría nos quedó completamente combinada. ¿Sí se dieron cuenta? Que el último formateo que yo le coloqué al nombre de las categorías me borró absolutamente todo lo demás. Entonces, esto lo podemos corregir, no debería ser así, pero lo podemos corregir de forma manual. Aquí seleccionamos, le hacemos doble clic para que se seleccione eso. Electricidad. Tenemos electricidad. Tenemos un 25% que lo tenemos aquí, que sería gas natural. Aquí los rosillos. Natural, y tenemos este de acá que sería solar. Chicos, entonces no debería ser así, pero desafortunadamente nos toca hacer ese cambio manual porque se nos están empezando a cruzar las etiquetas, los rótulos. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí nuestro primer diagrama. Agregamos aquí título del gráfico. Formación. Hogar 1. ¿Listo? Chicos, lo mismo tendríamos que hacer para el hogar 2, para el hogar 3, para el hogar 4 y 5 y hacer una comparación. Y responder las preguntas que yo les coloqué allá. Para neuronas entonces, chicos, para el ejercicio 2, para que una vez solucionemos el ejercicio 2, la parte de abajo, aquí en la pestaña aparece ejercicio 2. Y esta es la información que nosotros tenemos. Para el ejercicio 2 nos pide a nosotros tener un diagrama tipo radar, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a seleccionar toda la información, ¿cierto? Lo venimos a insertar, lo venimos aquí a este diagramita que tenemos acá arriba, tipo cascada, y le decimos diagrama radial. Y fíjense que tenemos un montón de información que, si bien está un poco congestionada, alcanzamos a ver que, por ejemplo, para el hogar, ojo con las unidades, ¿no? Aquí estamos llegando hasta 50, pero que hay una fuerte presión de la cocina para el hogar B. ¿Listo? Es para que lo consideren ustedes dentro del análisis. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, para el hogar D, la cocina está muy bien balanceada, pero el dormitorio no. Es para que cuando vayan a construir las estrategias de eficiencia energética consideren eso. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes, seleccionamos toda la información, insertar esta iconografía que ustedes ven aquí. No sé si sea la misma que ustedes tengan allá, eso depende de la versión del Office. Y nos venimos aquí donde dice radial. ¿Listo? Chicos, lo que me interesa aquí nuevamente no es la capacidad que ustedes tengan de construir gráficos, porque se dieron cuenta que eso es extremadamente fácil. Es la capacidad de análisis que ustedes tengan de considerar esa información y poderla interpretar. ¿Listo? Ese es el trabajo verdadero que tenemos que hacer. Entonces nuevamente lo venimos aquí al ejercicio 1 y vamos a hacer la comparación de los 5 hogares y vamos a mirar qué resulta en ese informe técnico que ustedes tienen que hacer de máximo 150 palabras. 150 palabras es muy cortico. Estamos hablando de que es un párrafito.
¿Listo? Chicos, comiencen. ¿Qué cosa? A lo mejor cambió los nombres. Pero al final de cuentas, fíjate, lo que yo quiero que te des cuenta es que el anillo interior es el anillo que tiene la información frente a las fuentes de energía, ¿sí lo ves? Y el anillo exterior es la que tiene esta. Entonces, cuando tú coloques, son tres variables y tú puedes interpretarlo rápidamente aquí. Aquí tiene mayor peso. Como no nos está poniendo el etiquetado, que es el problema, te vas a hacer doble clic. Electricidad, electricidad acá. ¿Sí lo ves? Vas a hacer doble clic y le colocas electricidad. Luego tenemos esta aquí, que es el 25%, gas natural. Y le vas a hacer doble clic acá y le vas a poner eso. Doble clic sobre la etiqueta y empiezas a escribir. Se te tiene que coger toda la etiqueta, ¿ves? Chicos, ya vengo, voy por algo de tomar. Pues yo no sé qué cambiar de usted. No, porque sí, sí. No, que tiene que. ¿Qué me dice el día? 2 veces. No. Bueno, es que por eso se tiene como el profe. Ya me estás asustando. Por eso me hizo esa mierda de la nación.
Yo me lo haré como un efecto. Pero es que se está fastidiando. No sé qué son nada. No, mira, si quieres decirle No terminaste, viejo. Yo creo que ya estás cerrando la tarea. ¿Cómo? Ahí, selecciona. Selecciona, por favor. Botón derecho. Seleccionar datos. Nombre. Usos. Y estaría hablando de la segunda dimensión. ¿Listo? Eso es lo que sí. Eso. Y eso. Bueno, 35-10%. Eso es suave.
¿La cogiste o qué? Sí. Estás seleccionando los datos. Usted lo sabe. Te vas a dar cuenta que tú colocas el core y te va a dar la parte de energía. Entonces ahí es donde tienes que hacerlo manual. La conexión manual. Chicos, por ejemplo, si ustedes llegan y seleccionan un anillo, chicos, fíjense un momento en el tablero. Si ustedes seleccionan un anillo, le dan botón derecho y le dan formato a serie de datos, les aparece este cuadro de acá. En el tamaño del agujero pueden colocar 50%, entonces el diagrama de dólares queda un poquito más compacto, no lo queda tan externo. Un tema más de visualización. Si de pronto quieren.
Promete, de hacer los gráficos, responder las preguntas, está rápido. Eso se puede hacer en el mismo. Terminaste. En 5, en 5. Sabe que darles. Exacto. Sí. Pero será un problema.
Pues hay que ser niños. ¿Qué está pasando? Usted la que ahí, y la saliendo que yo quería para O sea, que hay que decir que le dijo que colamos. No, o sea, cuando hablamos de patrón, es que lo que normalmente tú ves que o sea, no vas a relacionar esto con esto, no tienes que relacionar esto. ¿Qué patrón ves? No tienes que hablar. De tipo de realidad, y crear un patrón de que realmente tú aquí estás como que más consumo hacia la recreación. Ese es el patrón. Los patrones se dan sobre una misma variable, no sobre una variable y otra. Roberto. Sí. Dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, hay uno que te pide el anuncio de todo local. Igual hogar muestra mayor, entonces tienes que analizar todas, quiere decir igual sobre la sola. Por ejemplo, ¿qué son? Primero me cuenta de cocina o calefacción. Para cocina o calefacción. O lo puedes hacer cocina y calefacción. Entonces, encuentras si hay algún patrón que hay un consumo alto o bajo, o realmente no hay un patrón. ¿Qué hogar tiene distribución más equilibrada entre diferentes usos? Entonces, estamos hablando mucho de la especial. Por eso tienes que llegar y mirar de todo eso, igual empiezan a decir. Entonces, tienes que tomar en cuenta todas las partes. No uno de los La mentira, ¿verdad? No era nada. Por favor. Sí.
No se quita mucho vida. Pero no, sería una compañía. Lo que venga. Algo. Yo tenía una compañía política. La pura eso de que no sé, hay que decirlo. Igual que hay gente que han hecho bombas. Pero es que hay, es ahora que estaba viendo palabras.
No, pues sí. Y bueno, Ah, es que son los que están al frente de esa ah, sí, ahí, ya se ve que uno ve uno y por otros lados, de la oreja. Ahí. ¿El equipo atrás? Pero lo que pasa es que como la gente, o sea, lo puedes hacer así, pero lo pueden hacer a nivel individual. La de la India, chicos, como la próxima clase, es decir, el viernes, se va a hacer la asignación del trabajo que van a tener que entregar dentro de 8 días. Por favor, vengan. ¿El grupo? El grupo. ¿De cuántos profes? Todavía no he definido. No he definido todavía. El otro viernes. Y ese va a ser el examen. Wow. Es más, se me ocurre de repente que el examen va a ser oral. Es decir, usted me presenta una presentación oral. Para las ideas. Para que salgan ahí de la zona de que están sentados ahí. Tienen que ser más protagonistas. Sino que no se me ha ocurrido todavía el tiempo, pero quiero imaginarme con quién va. No para hacer que mucho hablan no se da. Está dando razones para que sea gracias por valorar. Y ya ustedes me muestran de trabajar. Sale, la nota sale el mismo día incluso. Nosotros la podemos subir a un trabajo escrito. Chicos, ahí recuerden el favor que les había pedido. Ahorita voy para la clase.
Entonces, en 8 minuticos vamos acabando, por favor. Porque no han terminado, ¿no? No, o sea, no pueden guardar ahí los servicios después. ¿Cómo? Se nos va a mandar el gol de la Terminaste. ¿Tu compañero qué? ¿Pero ustedes están en un curso o...? Porque tú estás en otro semestre más adelantado, ¿verdad? Pero están en otro semestre. ¿Qué semestre van ustedes? Chao, profe. Ah, voy a hacer eso. Hey, tus compañeras. Profe, Mariana. Yo voy a llegar a la compañera ahí está. Pues ayer no vino, solo al hospital, la verdad nos quedaban piedras y Infección. Ya no sé más. Gracias. No, no es que no pude. Y yo no conseguí esta memoria completa, yo. Total, una micro de total. Tengo la pantaloneta. Hay decisiones que faltan. Sí, sí. Sí, claro. Ahí está la Porque cuando hablan ellos sí. Yo creo que Se va a hablar. aquí el. Toca traer toca llevarlo y toca volver a subir. Pues sí, eso es presentamos una tarde. Pues ya me dice, ¿no? Eso, no, al final no. Yo lo compré a 25. Mis compañeros que utilizaron esos últimos días para poner ese día. Y pues ustedes hicieron como cara de que tenían ganas de no va a ser mayor cosa. Entonces, el trabajo de bonificación, fíjate que lo que yo le acabé de decir era la pantalla. Entonces, por ejemplo, todos esos temas adicionales, me dice, vea, profe, yo estoy entonces, yo el tema de la nota, es más, por el contrario, yo reconozco los trabajos. Yo soy voluntario, que lo quiera hacer, buenísimo. De pronto van a hacer la calificación de ustedes. Los necesito.